En el turbulento año de 1969, cuando México se debatía entre la modernidad, que prometía el nuevo cine, y la sombra de un sistema que todo lo controlaba, una historia de amor, escándalo y ruina moral sacudiría silenciosamente a los pasillos de los estudios cinematográficos más prestigiosos del país. En ese año, el joven y apuesto actor Jorge Luque, con apenas veintitantos años de edad y un futuro deslumbrante en el horizonte, se unió en matrimonio con una mujer que representaba para muchos lo imposible, lo impensable, lo que la moral pública jamás hubiese tolerado. Rosa María Moreno, una actriz de reparto y complementaria que, aunque nunca había sido protagonista en la pantalla, sí lo sería en el más doloroso y comentado capítulo de su vida. Pero antes de comenzar, quiero manifestarles que el objetivo de este canal es informarles a través de investigaciones en periódicos, revistas, libros e internet sobre la vida y obra, pero sobre todo aquellos aspectos que por algún infortunio padecieron estos grandes de la farándula, los cuales galardonaron el cine y la televisión mexicana. Por tanto, en ningún momento se tiene la intención de difamar o lastimar la imagen de estos grandes. Sin más, comenzamos. Ella era 20 años mayor que él, una diferencia que en una época marcada por los prejuicios era sinónimo de burla, de escándalo, de murmuraciones sordas en los pasillos de algunas televisoras, de risas ahogadas detrás de los maquillajes y los camerinos. Pero Rosa María Moreno no era una mujer común. Había sobrevivido a una época de humillaciones, de directores que la deseaban, de productores que le prometían fama a cambio de su dignidad. Era en toda la extensión de la palabra una sobreviviente de la era dorada del cine mexicano que se extinguía poco a poco y que ante el auge de los nuevos rostros se aferraba a la juventud ajena como si en ella pudiera revivir los años que ya no volverían. Fue en una de esas producciones de bajo presupuesto donde las luces calientes del set y el olor a maquillaje barato se mezclaban con la ilusión del éxito, que conoció al joven Jorge Luque. Él era distinto, callado, de mirada intensa, de una belleza que parecía ajena a su tiempo. Su presencia imponía respeto, su voz cautivaba y su carácter, aún sin pulir, revelaba una mezcla peligrosa de orgullo y rebeldía. Desde el primer encuentro, Rosa María quedó atrapada. No fue un amor que naciera del deseo inmediato, sino de la admiración, de la ternura, de la ilusión material que se transformaba en pasión. Jorge, por su parte, veía en Rosa a una mujer que lo comprendía, que lo protegía, que lo mimaba, con la misma devoción con que una madre cuida a su hijo. Ella lo llevaba a sus castings, lo ayudaba con sus líneas, le presentaba a contactos de la industria, lo vestía, lo peinaba, lo alimentaba. Muchos dirían que lo amamantaba con la devoción de una madre que intenta mantener con vida a su hijo rebelde que está destinado a perderse. Las revistas del espectáculo de aquella época, como Cine Mundial o revista Cinema Reporte, jamás se atrevieron a publicar la noticia del romance, pero los rumores eran imposibles de ocultar. Decían que se les había visto juntos en los estudios Churubusco, tomados de la mano, que Rosa María lo presentaba ante todos como su muchacho, que él la llamaba mi viejita hermosa y que incluso había quienes se atrevieron a murmurar que ese amor tenía algo de enfermizo, de dependiente y de peligroso.
En un arranque que pocos entendieron y en contra de toda lógica, Rosa María decidió casarse con Jorge Luque. Lo hizo sin pensar, guiada por un impulso ciego, creyendo que con ese matrimonio sellaría no solo su destino, sino el de él. Para muchos, aquel enlace fue una locura. Nadie lo comprendió, ni siquiera sus amigas más cercanas, quienes le advirtieron de que un amor basado en la diferencia de edades y en la idolatría jamás prosperaría. Pero Rosa María estaba ciega. No le importó que la sociedad la juzgara, que los periódicos de chismes la ridiculizaran, que los productores la vetaran por haber manchado su nombre. El día de la boda fue sencillo, casi secreto. Apenas unos pocos invitados, un juez civil y una modesta celebración en un restaurante de la colonia Roma. Sin embargo, Rosa María brillaba, se veía feliz, rejuvenecida, convencida de que ese joven que tomaba su mano era el hombre que la acompañaría hasta el último día de su vida. Lo había apostado todo, había vendido joyas, había hipotecado su casa, había renunciado a sus apariciones en televisión. Todo lo había hecho por amor. Pero la felicidad, como en los melodramas que ella solía interpretar, duró poco. Apenas pasaron unas semanas y el encanto del joven actor comenzó a transformarse. Jorge Luque era un hombre inquieto, lleno de ambiciones, con un temperamento explosivo y una necesidad insaciable de libertad. Mientras ella lo encerraba en la comodidad de su amor y en la seguridad de su cariño, él soñaba con los reflectores, con los escenarios, con las mujeres que se le insinuaban en cada rodaje. Las cosas comenzaron a cambiar drásticamente. Jorge empezó a salir sin avisar y empezó a llegar más tarde, pero sobre todo comenzó a mentir. Rosa María, desesperada, lo seguía, lo espiaba, le reclamaba. Los pleitos se hicieron cada vez más frecuentes, más violentos. Ella lloraba, le gritaba. Los vecinos escuchaban los portazos y las súplicas desde el otro lado de las paredes del pequeño departamento que compartían en la colonia San Rafael. Se cimbraba. Los chismes no tardaron en llegar. Se decía que Jorge Luque había comenzado un romance con una actriz mucho más joven, con una de esas aspirantes que apenas aparecían en comerciales y que incluso había sido vista con ella en los foros de filmación. Rosa María se enteró y fue entonces cuando su mundo se derrumbó. No soportó la humillación. Una tarde, luego de una discusión que se escuchó en todo el edificio, el amor se transformó en tragedia. Jorge, en un arranque de ira, la golpeó. Nadie sabe exactamente cómo sucedió. Algunos aseguran que fue una bofetada, otros afirman que la lanzó contra una pared. Lo cierto es que Rosa María apareció días después con un moretón en el rostro y una venda en la mano derecha. Nadie se atrevió a preguntarle nada. En los pasillos del medio, el silencio fue absoluto. El matrimonio duró 7 meses exactos. Después de la agresión, ella lo dejó todo. Lo denunció, pero retiró la demanda al poco tiempo. No lo hizo por miedo, sino lo hizo por amor. Aún eso quedaba en el corazón de ella. Pero Jorge ya había desaparecido. Se mudó de casa, cambió de círculo y comenzó su verdadera carrera como actor. Mientras tanto, Rosa María se hundió en la ruina. Vendió lo poco que tenía para pagar deudas, se alejó un poco de la actuación y se refugió en un pequeño cuarto de huéspedes, donde pasó algún tiempo en completa soledad. Muchas gracias y hasta la próxima.
Este es el Museo de Etiquetas de la Casa Osborne del puerto de Santa María, España. En España, donde se sabe de Brandis, Veterano de Osborne es reconocida calidad. En México, la Casa Osborne también hace Veterano con sus mismos procesos tradicionales de siglos. El color oro pálido de Veterano anticipa la madurez de su sabor. El sabor que no se ahoga en un vaso de agua. Veterano, sabor maduro.